Gracias, Noam, por venir, por acompañarnos eh, en un nuevo encuentro de este ciclo Otras Miradas. Y bueno, tenemos a un músico, tenemos a un director de orquesta, que es algo que a lo que no estamos tampoco tan habituados, ¿no? De poder hablar con alguien que llega por otra parte de lejos, ¿no? Naciste en Israel, vivís en Alemania, ahora estás acá, vas dando vueltas dirigiendo orquestas por el mundo. Vamos a empezar por una pregunta que quizás a algunos también les interese. ¿Cómo llegaste a Salta? Con avión. Bien, Em, Coincidencia. Yo tengo algunos conocidos tenía algunos conocidos en la orquesta antes que empecé como director titular. Em, Conocidos directos, conocidos amigos de amigos. Y cuando estaba buscando la orquesta un nuevo director titular, me preguntaban los músicos, estos músicos, si yo estoy interesado del cargo, y no pensé que me van a elegir por nada en ningún momento del camino, ni en la primera etapa, ni en la segunda, tercera, cuarta, ni en el final. Yo estuve uno de tres finalistas y llegué a Salta convencido por 100% que van a elegir a un otro. Y después el jurado me sorprendió cuando llegan a una decisión unánime para mí, sin orden de mérito. Me llamaban con la información que o sos vos o que hacemos un nuevo concurso. Y me sorprendió y en esta manera llegué a Salta por coincidencia completa. nosotros, bueno, los que no somos músicos tenemos algunas ideas un poco estereotipadas de los directores de orquesta, ¿no? Pensamos en Barenboim, en Bernstein, en von Karajan, ¿no? Y nos hacemos esa idea de los directores un poco excéntricos, ¿no? Y grandes genios. ¿Qué es ser un director de orquesta, no? Bueno, excéntricos todavía no me conoces, y genios, gracias por las flores. Em, ¿Qué hace el director de la orquesta? El mismo puede preguntar qué hace el manager de un equipo de fútbol. Hay jugadores que son muy buenos, que son profesionales, que cobran un montón de dinero. ¿Por qué necesitan un manager? Pues, ¿por qué necesitan un coach? ¿Qué él va a decir a ellos que todavía no saben? Y en un lado es lo mismo con un director de orquesta. Eh, yo me acuerdo de un ensayo que yo vi del gran director Lorin Maazel en Israel, cuando él hizo la séptima de Mahler. Y hay dos compases muy difíciles en el segundo movimiento que nunca estaban juntos en ningún lugar del mundo. Y él dirigió este ensayo, comenzó con ese compás, la orquesta toca perfectamente juntos y después dos compases él sigue otra vez. Y la orquesta pare con, y rió, y él dijo en su acento americano, en su voz bajo: What? Sometimes you have to know when not to disturb. Y sí, a veces lo que es importante es saber cuándo no molestar. Y realmente sí, eso también es parte del trabajo de un director. Sí tenemos sí tomamos el monólogo de Hamlet. Todo está, pero yo puedo decirlo: to be or not to be. That is the question. To be or not to be. That is the question. To be or not to be, that is the question. Con un cambio del tiempo, de la pausa, de la entonación, de la inflexión. Cambio todo, pero todo eso ya está, todo eso es Shakespeare, no es nada nuevo. Y es lo mismo que yo hago como director de orquesta. Yo leo la partitura, yo puedo probar, y debería probar, y pruebo de llegar al más cerca de lo que yo
creo que estaba la intención del compositor. Y eso yo voy a comunicar a la orquesta con la esperanza que ellos van a tocar eso. Pero yo soy siempre dependido a los otros músicos. La batuta mía no tiene sonido. Siempre ellos tocan. Entonces el director es un motivador, es un animador, es un músico, es un primus inter pares y más importante de todo es en servitud de la música y de los compositores. Vos viniste a dirigir con una formación en Israel, en Europa, en Estados Unidos, una orquesta en Sudamérica. ¿Hay una identidad en esa orquesta? ¿Hay una identidad musical que uno pueda reconocer? ¿O es una identidad que vos tenés que construir en una orquesta bastante joven, por cierto? Los dos, los dos. Cada grupo tiene la personalidad de la mezcla de sus integrantes. Si es un equipo de deportes, si es una clase de la escuela o si es una orquesta. La diferencia entre las orquestas en el mundo lamentablemente no es tan grande como estaba en tiempo anterior. Si escuchamos a las grabaciones de los años 50, 60, 70 todavía. eh, Eso es un juego que jugué mucho con mis compañeros de la academia. Tomamos grabaciones sin saber quién toca y probemos que de saber del sonido, si es una orquesta inglesa, norteamericana, rusa, alemana, porque estaba con sonidos distintos. En el mundo global se per- perdió de muchos lugares este sonido especial de la orquesta. Hay muy pocas orquestas en el mundo que todavía lo tienen. Cuando llegué a Argentina, a Salta, encontré a una orquesta con mucho potencial, pero sin sonido personal. Para mí es un regalo porque yo puedo construir mi sonido con esos músicos. Pero también cuando llego como director invitado a otros lugares, a orquestas que tienen más historia, más tradición más larga, cuando dirijo a orquestas que ya tienen una historia de 100 años, 120, 150 en Europa o en Estados Unidos, y tienen este sonido suyo, yo voy para cambiar una interpretación, pero no el sonido. Pero eso también parte de eso es la diferencia entre ser director invitado de una semana o 2 semanas, o tal vez también un invitado principal que llega para 6, 7, 8 semanas por año, o el titular que es encargo del sonido, encargo de la identidad de ese cuerpo de sonido. Hay una identidad en el sonido y hay una identidad también en el repertorio. Me da la sensación que hay obras que uno reconoce, ¿no? Fácilmente o que por lo menos son las que circulan, que tienen mucho que ver con la música sinfónica europea, ¿no? Fundamentalmente. Sí, obviamente hay obras bueno, la música, para mí no hay música alemana o música francesa o música israelí o música argentina, hay música buena y música mala. Y la música, como todo el arte, pertenece a toda la humanidad. Y cuando me dicen algunos músicos, tocamos demasiado música alemana o no tocamos bastante música francesa o ¿por qué no tocamos música rusa? No entiendo eso realmente, porque para mí no hay diferencia. Para mí estos títulos, que si tenemos un concierto de música rusa, de Rusia con amor, es un título, es para vender entradas, no es para nosotros como músicos. Eh, Sin embargo, hay compositores nacionales y cada compositor escribe en su idioma. Para mí, por ejemplo, Mozart no es un compositor alemán, es un compositor italiano, porque su música tiene la entonación, tiene el tempo italiano de la idioma italiana. Y
un desafío para mí, y un regalo para mí, como ser director titular para mí un nuevo continente, es aprender y estudiar nuevos compositores en un nuevo idioma musical, que es el idioma español. Porque normalmente en Europa, en Estados Unidos, si hablas de un compositor en español, hablas de Falla, tal vez de Ginastera o de Piazzolla, nada más de eso. Ya conozco a un montón de otros compositores latinoamericanos desde mi tiempo en Argentina, un poco antes también. eh, Daniel Catán, el mexicano, Mario Lavista, el mexicano, Alberto Williams, Cuchi Leguizamón, el salteño, y más, obviamente, de la Lobos, etcétera, etcétera, que sí es una nueva idioma musical, pero anoche teníamos un concierto en Salta cuando toquemos Ginastera, Gounod y Liszt. Y hay gente que dice, ¿cómo puedes hacer un compositor argentino, un compositor francés y un compositor alemán en el mismo concierto? Pero para mí no estaba ningún problema. Para mí, musicalmente, eso estaba un concierto difícil y largo y muy duro en la emoción, pero tenía un sentido musical. Para mí estaba obvio. ¿Y qué pasa? Mencionaste al Cuchi Leguizamón, ¿no? Pienso en los compositores locales, no necesariamente clásicos, ¿no? El Cuchi Leguizamón, Jaime Dávalos, Ricardo Vilca, o sea, hay muchos en la región, ¿no? ¿Cómo se incorporan? ¿Se pueden incorporar? Es difícil, es muy difícil porque el orgánico que ellos escribieron no es el orgánico sinfónico. Entonces, para tocarlo tenemos que hacer arreglos. Y con esto llegamos a un punto muy complejo y que me duele, que es el punto económico. Yo soy compositor también, entonces entiendo por qué tenemos que pagar derechos de autor, pero si pagamos más derechos de autores, si queremos tocar canción de Cuchillo Leguizamón en la orquesta, tenemos que pagar derechos de autores a Leguizamón, porque es fallecido más de 70 años. Tenemos que pagar por los arreglos al arreglador. Entonces tenemos que pagar dos gastos más de derechos de autores. En la situación económica actual del país es muy difícil de hacerlo. Y eso también es la respuesta mía cuando los políticos me preguntan, ¿por qué no tocas más de estos compositores locales? Tenés que tocar más música argentina. Sí, con placer, pero ¿quién va a pagar? ¿De cuál presupuesto? Ya que estamos en un ámbito de la ENERC y sé que te interesa también el vínculo entre el cine y la música, te mencioné antes a Ricardo Vilca que hizo música para algunas películas argentinas también. ¿Cuál es ese, cómo se establece ese vínculo? Digo, en la historia del cine, antes, digo, cuando empezó el sonido era ajeno, digamos, a la película y había un pianista que tocaba fuerte para tapar el ruido del proyector. Después esa relación se fue transformando, ¿no? ¿Cómo ves ese vínculo entre cine y música? Para mí la buena música de cine de hoy son los compositores de ópera de hace 100, 150, 200 años. Hicimos en la Sinfónica de Salta hace un par de meses, hicimos Tosca de Puccini. Y me dijeron algunos de los músicos que esa estaba la primera vez que la orquesta tocó esta obra. Y ellos decían que sí, es grande, impresionante, emocional, todo. Y tiene la dramaturgia de la música como una película. Entiendes siempre en cualquier compás qué pasó en la historia. Y sí, eso es lo que hacen los buenos compositores de cine hoy. Escriben como un soporte de la historia, de la emoción, de lo que pasó a los protagonistas de la película. Y eso puede ser o que
se repite en la música la emoción que repite en el escenario o en el cine, o que es el subconsciente, que el tenor dice a la soprano, sí, te amo, te amo, te amo, te amo, pero la música dice otra cosa, que en realidad él ama al mezzosoprano. O sí, te amo, te amo, te amo, pero hay el motivo del padre que no le gusta esta pareja. Y sí, esa es la transformación de la música, de la ópera hasta la música de cine. Hicimos algunos pasos atrás al cambio entre la época de un pianista que tocó con el cine, con la película Silencia, y a los primeros compositores de cine de Hollywood, que estaban en los años 30, 40, 50, 60, los mejores músicos europeos que después o mientras la guerra llegaban a Estados Unidos como refugios. La mayoría estaban judeos, la mayoría llegaban del mundo alemano como discípulos de Strauss, de Wagner, y llegaban con este sonido orquestal. Yo, cuando puedo, programo suitas sinfónicas de Bernard Herrmann en conciertos clásicos. Yo toqué muchas veces música de Danny Elfman en conciertos clásicos, porque otra vez no hay música americana o música israelí o música moderna o música antigua, hay música buena y música mala. Y eso es música buena, música muy buena. Me acuerdo una anécdota de un filósofo que vos debés conocer y que trabajó bastante sobre el tema del cine, que es Siegfried Kracauer, que contaba que cuando era chico iba a ver películas mudas, por supuesto, con un pianista desvencijado, ¿no? Que un poco viejo y malhumorado, iba siempre al mismo cine, iba a ver toda la semana la misma película, todos los días, pero el pianista no seguía la película, tocaba lo que él quería, entonces él decía que veía una película distinta cada día, ¿no? ¿Cuánto influye esa música, ¿no? ¿Cuánto influye la música en el cine como para cambiar tanto una película? Puedes hacer con un DVD hoy es posible de hacer esta prueba. Tenés la misma escena de una película, no la película entera, la misma escena. Una vez muda, sin palabras, sin música, solamente el vídeo, con la actuación de los protagonistas. Una vez solamente el texto. Una vez sin texto, pero con música. Se cambia todo. En qué medida la música nos modifica en términos de identidad, ah, individualmente, como sociedad, en cada espacio? No importa de qué hablamos, si lo queremos aumentar, añadimos música. Si tenemos una película, falta algo, añadimos música. Llegamos a una fiesta, falta algo, añadimos música. Em, Estoy en la casa, me aburre, no tengo nada para leer, no hay nada en el televisor, voy a escuchar la música. La música es parte integral de la historia nuestra como especie. Hay un montón de filósofos y de científicos de la evolución que dicen que la idioma, lo más probable que la idioma comenzó, las palabras comenzaban como canto, como música, que teníamos en cualquier momento de nuestra historia como especie la posibilidad de crear sonidos con la garganta. Y es lo que vemos también con otros primates, con gatos, con perros, y
todo eso, hacer sonidos sin instrumento, cantar, es el base del idioma, es el base de la música, es el base de la conexión interpersonal, emocional y de la civilización. Y realmente yo creo, y por eso también tengo el problema con la política actual en todo lado, en todo el mundo, no solamente en Argentina, que dicen, sí, vamos a hacer eso, 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 y sacamos la música de la escuela. Con todo que queremos aumentar, que queremos mejorar, añadimos música. Hay problema en la escuela, sacamos la música. No hay razón de eso, para mí. ¿Qué pasa cuando sacas la música de la escuela? Baja el nivel cultural, todo, total. Si no puedes entender la música, si no puedes entender una composición musical, no hablo de saber si es una dominante o una subdominante o si es un mi o un re bemol, eso no es importante, esos son títulos. Pero si no puedes entender, si no puedes apreciar a esta forma de arte, a esta conexión emocional entre dos personas, ¿cómo puedes hacer ciencia? ¿Cómo puedes hacer matemática? ¿Cómo puedes hacer política? ¿De qué, para qué trabajas? Eso es lo que pasó. Lo que pasó es Trump. Ahora, vos te movés en un ámbito en donde predomina lo que todos, digamos, conocemos como la música culta, ¿no? Y hay ahí como una batalla siempre entre la música culta y la música popular. ¿Cómo la vivís vos esa batalla estando en un lugar en donde lo que circula fundamentalmente, digo, lo que uno escucha fundamentalmente de las orquestas, es esa llamada música culta y en donde la música popular entra a veces, pero como extravagancia o como excepción? Estás equivocado. Gracias. Estás equivocado porque esa música culta, esa música académica, comenzó como música popular. Entonces, lo que estamos tocando, cuando estamos tocando una sinfonía de Beethoven, una sinfonía de Haydn, danzas de Brahms, una obertura de Vivaldi, un concierto para piano de Mozart, estamos tocando lo que hoy es una canción de Radiohead, lo que hoy es un video de tal cual de las músicas populares de Lady Gaga. Lady Gaga fue a aprender música en Juilliard. Ella es una música culta que hace música popular. Otra vez lo digo, hay música buena, música mala. La orquesta o las orquestas del mundo en el concierto de Año Nuevo de 2018 que dirigí en Alemania, hicimos en un parte la Sinfonía número 9, la Nuevo Mundo de Dvorak, y en la otra parte toquemos obras de Gershwin, obras de jazz, y es el mismo nivel musical. Hay uno mejor de otro, no, es el mismo nivel musical. Son idiomas parecidas y distintas, pero todo es música buena. Y por eso, para mí, no hay esa diferencia. La diferencia es, mejor que me preguntas qué es la diferencia entre música buena y música mala. Te Y, no, pregunto entonces, ¿cuál es la diferencia entre música buena y música mala? y eso es lo mismo como todos los artes, buenas y malas. Para mí, o la diferencia entre arte y entretenimiento. Cuando vas a ver o leer o escuchar a una obra artística, de arte bueno, llegas con preguntas y salís con otras preguntas. Cuando vas a entretenimiento, llegas sin preguntas y salís con respuestas. La una abre el pensamiento y el otro se lo cierra. ¿Qué hace un director de orquesta para incentivar ese gusto por la música? Yo puedo probar de transmitir lo que siento, es ese amor a mi profesión, ese amor a ese arte, eh, en charlas como ahora, pero más de eso en todo que hago.
cuando voy al supermercado o cuando voy al trabajo y por supuesto cuando estoy al escenario. Cada concierto es importante, cada ensayo es importante y cada nota falsa en la orquesta me duele en el cuerpo. Cuando la orquesta no toca desafinado, me duele. Cuando toca con la articulación que no está en la partitura, que no es lo que pidió el compositor, me duele. Cuando tocan lo que está en la partitura, me alegre. Y todo es real. Y yo estoy convencido que si esta emoción es real, se transfiera también al público. En ese cúmulo de emociones y de aprendizaje, vos tocas en varias partes del mundo, en Croacia, en Alemania, acá en México. ¿Qué, en particular en tu experiencia en Salta, ¿no? Y en esta región, ¿en qué te cambia como músico, como director? Cambio cada día. Cambio entre las 9 cuando llego, a 8 cuando llego a la oficina, hasta las 10 cuando empieza el ensayo, entre las 10 y la 1 cambio 180 veces. Pero vos dijiste que antes que jugabas en la academia, ¿no? A reconocer a través del sonido de un disco si esa orquesta era de un lugar o de otro. Sí, y bueno, es siempre un give and take, es siempre un discurso, un diálogo multiplólogo con los músicos, porque yo soy uno y hay 100, 80, 50, 25, tal cual músicos enfrente de mí que todos son también buenos músicos, todos tienen sus ideas y sus ideas buenas. Y lo peor que puede hacer un director es llegar y decir, ya lo sé cómo se debería hacer. Tal vez hay un oboísta que tiene una mejor idea, tal vez hay un violinista de fila que tiene una mejor idea. Tal vez es una peor idea, tal vez es una buena idea, pero no para esa obra. Tienes que siempre aprender. Es lo que digo, que si es arte llegas con preguntas y salís con más preguntas, con más ideas, con nuevas ideas, más que puedes desarrollar después en tu tiempo, en tu casa, en tu escritorio. Si llegas a hacer entretenimiento que debería ser así, 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 es un formulario, es una forma clara y por eso tampoco, sí, sí, estamos hablando de la música popular de hoy. Una vez lo hice, escuché en una fiesta a una media hora de canciones de bailar. Estaba una diferencia en el metrónomo de un clic por minuto en 30 minutos con 10 canciones diferentes. Y tienen todas la misma forma. No te puedes sorprender de nada. Es como escuchar la misma chiste 10 veces. Una vez es sobre un argentino, la segunda vez es sobre un uruguayo, la tercera vez es sobre un gallego, la cuarta es sobre un polaco, pero siempre la misma. ¿No te sorprendió? Y ese desarrollo es lo que hago como director, es lo que deberíamos hacer como artistas, como artistas de música, de película, de literatura, de escenario, de puesta de allí, de baila, de todo. Si trabajamos profesionalmente como artistas o si trabajamos en un banco, pero es lo que necesitamos como humanos. Vos asumiste el desafío, ¿no? De conducir una orquesta joven en un lugar bastante alejado de tu casa. ¿Con qué objetivos? ¿Qué objetivos te trazaste para esta orquesta? Un desarrollo de la orquesta porque realmente llegué y encontré una orquesta con mucho potencial. Y yo creo que eso y no lo digo porque soy el director titular, pero no lo digo solamente porque soy el director titular. Esta es una de las mejores orquestas del país, tal vez del continente.
Es una orquesta desconocida que debería ser más conocido afuera de Salta, afuera de Argentina. Principalmente soy egoísta, llegué para mí. Llegué para aprender cosas en Salta, en Argentina, que no podía aprender en otros lugares. En Latinoamérica, el director titular de la orquesta es, en primer lugar, el director económico, en segundo, el director administrativo, en tercero, el artístico, en cuarto, el musical y el quinto, lo que dirige a los conciertos. En Europa, como director, como music director o artistic director, es lo que haces. No tienes que hacer nada de la administración, nada de los finanzas. Y para mí en el mundo moderno hace falta algo. Y por eso llegué a Latinoamérica para aprender en la escuela dura, en el caos latinoamericano, cómo resolver estos problemas para volver con esta información para mí a otros lugares, que pueden ser en Latinoamérica, pueden ser en Norteamérica, pueden ser en Asia, pueden ser en Israel, pueden ser en África, en Europa, tal cual, pueden ser en marzo. Pero para llegar con esta información para mí, para aprender una nueva cosa. ¿Y para la orquesta? Y para la orquesta también. Yo aprendo de ellos aprenden de mí. Es siempre un discurso, es siempre un diálogo. Pero me refiero a qué objetivos te trazaste para la orquesta. ¿Hasta dónde querés que llegue esta orquesta? Hasta el punto que yo puedo traerla y cuando yo siento que llegamos a mi límite, es el tiempo para una otra persona. Em, Obviamente tengo sueños para la orquesta. Me gustaría hacer un ciclo de todas las sinfonías de Prokofiev con esta orquesta. El problema con esto son los derechos de autores que tenemos que pagar todavía. Me gustaría hacer un ciclo de todas las sinfonías de Mahler. Ya comencemos con eso. Me gustaría hacer giras con esa orquesta. Me gustaría hacer grabaciones con esta orquesta. Si lo podemos hacer o no, hay muchas cosas de afuera que van a que son la influencia si logramos eso o no. En lado musical, yo quiero dejar la orquesta con mi firma en su sonido. Ya lo hizo. Ya lo hice en un lado, en otro hay todavía un largo camino que falta. Em, Me dijeron los compañeros y el público que se nota realmente el cambio del sonido de la orquesta, más de todo el cambio del sonido. Y para mí el sonido es la firma más importante de un director. Em, en el entendido musical, yo tengo mi entendido musical, porque yo soy no solamente director, sino también compositor. Yo tengo un otro entendido de una composición de un trompetista, pero él me puede enseñar qué es lo que es posible en su instrumento, o que lo que es más fácil, más cómodo, qué es la diferencia entre incómodo e imposible. Muchas veces yo pido algo a los músicos y me dicen, ah, maestro, es muy incómodo. Y siempre me pregunto, ¿es incómodo o imposible? Imposible, bueno, buscamos otra cosa. Incómodo, resolverlo. Y en eso me gustaría llegar a un desarrollo musical. Obviamente me gustaría también hacer giras a Buenos Aires, afuera y todo eso, pero eso es importante, pero para mi proyecto artístico es en segundo lado. Agradecemos muchísimo a Noam por haberse venido, lo fuimos a buscar especialmente desde Salta. Un placer, Muchísimas gracias, Noam. placer.